Hola, yo soy Cami. Hola, yo soy Andy. Hola, yo soy Jan. Bienvenidos a Detrás del Consultorio. Un poco más allá del día de hoy de comenzar a hablar de un tema en específico, un punto como lo que hemos abordado estas dos últimas sesiones, hablemos más desde esta perspectiva de conversar un poco del aspecto de esta diferenciación de vida profesional y personal, ¿no? Justamente este espacio lo estábamos creando para esto, para que conozcan más allá de lo que es ser psicólogo dentro de este espacio o dentro de nuestros propios consultorios, ¿no? Entonces, considerando esto, ¿cómo ustedes logran esa parte, no? ¿De qué manera diferencian eso de ahí? ¿Qué crees tú, Cam? Bueno, yo creo que esto es algo que me gusta mucho, abrir este tema de conversación, siento que es muy bueno, sobre todo porque siento que nos podemos explayar bastante, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que quizás diferenciar la parte profesional de la parte personal ha sido un camino bastante complejo, o sea, lo he trabajado con mi psicólogo un montón, puedo decir que lo sigo trabajando al día de hoy, porque a veces se ve borroso eso, esa parte personal de la profesional. Entonces, para mí, por ejemplo, en la parte personal, trato de ser una persona que se permite mucho equivocarse. O sea, siento que antes quizás con ese papel de psicóloga encima, me costaba mucho dejarme ser una persona que se equivoca, una persona que comete sus errores y ahora como que trato de hacer un poco las paces con eso. Y sobre todo darme el permiso de poder aprender de esos errores. Y también que, ok, ese aprendizaje no va a venir de la noche a la mañana. No es que soy un ser iluminado que ya va a tener las respuestas pronto, sino que más bien me permito también pasar ese proceso de angustia en donde muchas veces me frustro, en donde muchas veces me relaciono de manera muy inadecuada con otras personas. Y eso es parte también de ser vulnerable, más allá de ser psicóloga, por ejemplo. Para mí ha sido así. No sé cómo ha sido tu experiencia, Jan. Claro, o sea, no, hay varias ocasiones en las cuales, mucho más allá de ser psicólogo, también nos desbordamos totalmente por todo lo que vivimos. No es que somos robots o cosas semejantes, sino más bien que somos aún así personas sintientes y valientes que de cierta manera se van construyendo poco a poco según cualquier situación que se venga. Porque sí, o sea, sí como a ti te costó al principio, pues a mí también y creo que hasta en la actualidad aún me cuesta millón salir entonces de este cuadradito del psicólogo, porque, o sea, todas las personas como que esperan que nosotros solucionemos las cosas y no solamente los pacientes, sino que nosotros como tales tengamos ya una vida planificada, ordenada, regulada, donde de cierta manera siempre sea la postura bien bonita, pero no es así. Habrán días en los cuales, por ejemplo, yo trabajo millón, hay días en los cuales literalmente vengo y me acuesto en la cama, en el suelo donde me coja, en el carro y me pongo a llorar porque no doy más. Porque no, literalmente no doy más. Y hay ocasiones en las cuales yo vengo, pongo simplemente música, hasta música triste para sentirme peor porque quiero tratar de sacar todo, pero a veces sí es como que una demanda frente a todo lo que se viene, frente a todo este título de psicólogo. Y un poco abordando esto que acaban de decir ambos, voy a usar tal vez una palabra un poquito técnica realmente, del psicoanálisis más que nada, lo que es el furor curandis. No sé si se acuerdan de ese término, Sí. que justamente creo que va muy relacionado al tema cuando nos graduamos como psicólogos, ¿no? Que de alguna manera no logramos desvincular en su totalidad esta parte de vida personal y vida profesional. Entonces comenzamos a tratar de sobreanalizar, inclusive creo, Mm, o ver más allá de lo que deberíamos en nuestra vida personal. Porque si bien es cierto, ya tenemos estas herramientas que hemos ido aprendiendo a lo largo de la carrera, a lo largo de cursos, a lo largo de maestrías, etc., etc., y pues muchas veces comenzamos a ver todos estos, tal vez no defectos, porque no lo son, pero estos aspectos que tal vez comenzamos a ver también en pacientes, ¿no? mm, Entonces ahí considero muy importante lo que ambos dijeron, tener estos espacios de autorregulación, tener estos espacios con nuestros psicólogos, para también poder trabajar esa parte de ahí, ¿no? mm, Que inclusive yo tengo que admitir, a mí en un principio cuando me gradué me pasaba de que no lograba desvincular totalmente, porque también tenía horas extensas de trabajo desde las 7 de la mañana hasta las 9 10 de la noche, que inclusive en mis días libres, cuando conversaba con amistades, con familiares, o inclusive cuando conocí a alguien nuevo, en mi mente estaba pasando este proceso de psicólogo,
de, ok, estoy escuchando y esto a qué me hace referencia. Claro, y es un proceso a veces hasta inconsciente, porque lastimosamente nuestro trabajo no está ligado a una calculadora, a una computadora o a unas herramientas, sino que está ligado a un sentido que es el oído. Ujú. Ajá. ¿Y cómo apagas eso también? Esa metáfora de cómo usas ciertas herramientas en distintos trabajos me parece muy buena, porque claro, o sea, si trabajas como contador, ok, apagas la calculadora, cierras la computadora y te puedes desligar de cierta manera de eso que te recuerda tu trabajo, pero como psicólogos estamos con el sentir humano, ¿cómo apagas ese sentir, no? Y eso que dice Andy me pasa un montón, me atrevo a decir que me pasa todavía, o sea, que me cuesta de repente solo escuchar sin analizar más de la cuenta. O sea, me ha pasado también con chicos que he salido, me dicen como que, ajá, pero no estará juzgando lo que estoy diciendo. Y realmente a veces sí he llegado a juzgar, ¿no? Pero quizás ahora me he detenido un poco más a, ok, estoy escuchando esto, sé que esto hace referencia a tal cosa en psicología, sé que quizás esto es un trauma, sé que quizás esto puede afectar, pero no lo juzgo. Esa Ujú. es mi forma en la que he podido separar quizás esta parte personal de lo profesional, también un poco sin pelearme, porque lamentablemente es una parte que está dentro de mí. O sea, es una parte que a la final la hemos construido ya varios años y que a la final, no sé, hay jornadas de trabajo de 8 horas, de 12 horas, o tal vez los pacientes que ya estamos nosotros así como que, voy a utilizar una palabra, tal vez un poco condicionados a siempre estar escuchando y escuchando y escuchando. Y no sé si les pasa que a veces un amigo manda un audio de como 1 minuto, 2 minutos, Y ya no y para quieres mí es escuchar. devastador. No, no puedo No No, más. puedo. y yo digo, no, no, Me no. pasa mucho con familiares y amistades que me mandan audios para decirme lo que sea, para decirme, vamos a Sí, topar a no, tal hora, terrible. necesito que me ayudes con algo. Y yo es como que lo primero que hago, veo el audio, ahora se puede transcribir, gracias a Gracias Dios, a Dios. y lo que hago es transcribir el audio. Sí, literalmente, amén. Y muchas veces cuando no se puede les digo, por favor escríbemelo, no te voy a responder si me mandas No, audio. yo soy muy franco con todos mis amigos y con todas las personas y yo le digo, por favor no me mande audio. Si usted cree, o a mis amigos, si tú quieres que yo te pueda ayudar en algo, escríbemelo. Te lo aseguro, yo sé que mi trabajo es con la escucha, pero te lo aseguro que fuera de mi consultorio yo leo mucho más rápido que de lo que escucho. Porque si yo ya escucho, no, es devastador para mí. Es que sí es una saturación y creo que a mí un poco me da, la verdad, este miedo quizás de volverme un poco insensible, quizás con mis amigos, ¿qué pasa? No, sino más bien que, o sea, me sentí identificado con aquello. Porque si ha llegado un punto tal vez en mi vida donde te digo lo que te tengo que decir. Y sí me ha pasado que varias personas me dicen, yo quisiera ser como tú porque no siento nada. Y le digo, no, es terrible. No puedo sentir el dolor ajeno. Ha llegado un punto en mi vida donde, pase lo que me pase, rara vez lloro. Que si de cierta manera le Ujú. pasa algo a un amigo, lo máximo que yo puedo decir es, chuzo, qué pena. Pero no puedo sentir, no puedo ser esa parte empática, porque la frialdad de sentimiento del psicólogo se está combinando con mi vida. Creo que un poco más allá del tema de frialdad de sentimiento va con el hecho de que escuchamos tanto, tantas cosas, tantas situaciones, que pueden ser muy fuertes, pueden ser hasta cosas tan pequeñas como, no sé, se te perdió algo y tal vez a ese paciente le afecta tanto. Y uno tal vez la forma que lo procesa en ese momento, porque también uno trata de sostener a estos pacientes, pues, ¿no? Claro. También más allá, yo creo que más allá de dejar de ser empáticos, tal vez la forma que manejamos nuestras emociones también comienzan a afectar esa parte personal, pues, ¿no? Porque también tenemos que no desvincularnos de nuestras emociones, sino tal vez regularlas más aún de lo que lo tratamos de hacer en la vida personal. Ujú. Y que eso tal vez se termina trasladando en esa parte. Y como ustedes dicen, lleva a este punto en donde tal vez alguna amistad, algún familiar nos cuenta algo y uno se queda como que, ok. Ujú. Claro. Y es que yo creo que también es parte de el caos que hay mucho en estas horas de trabajo, ¿no? Ese tema de la insensibilidad en mí, por ejemplo, afecta al momento de tener que escuchar una situación, ¿no? Que muchas veces es repetitiva, que muchas veces ya la escuché en otras personas o en otros pacientes. Entonces yo trato de, ¿sabes qué? Te mando este mensaje,
o te digo, te puedo escuchar después, ¿ya? Y ahí es donde quizás yo entro un poco en conflicto de realmente estoy siendo una buena amiga, no tengo espacio más Es para un escuchar a conflicto alguien terrible. más, o sea, sí es una sensación que, como les digo, a mí me da miedo, o sea, me da terror convertirme en esta persona porque muchas veces es una característica que a mí me ha gustado de mí misma, pero a veces ya llega un punto en donde hay que saber, yo creo que en qué momento darle lugar a cada persona. Ujú. Eso más que todo, o sea, reorganizar la situación. Que sí, quizás ese amigo o ese familiar viene súper mal y en ese momento, ¿sabes qué? Escúchame, ¿sabes qué? Ayúdame, algo, no sé, pero en ese momento también es, hey, o sea, mi trabajo se basa en esto, no puedo yo escucharte ahora, ¿no? Y a mí algo también que me pasa es quizás una sensación como de, no sé si llamarlo desesperanza de pronto. Las historias que vienen a veces en consulta, complejas, desgarradoras muchas veces. Y aunque no me genera un afecto en ese momento, ¿no? Sí siento y pienso, digo, wow, el mundo en el que estamos está terrible. La verdad que sí. Sí, O sea, sí. y si no nos vamos simplemente a la parte terrible, sino más bien que cada vez más hay personas que de cierta manera no saben cómo regular todo lo que está pasando. Y cómo de cierta manera no solamente la persona, sino el círculo social en el que vive. Y si nos vamos un poquito más allá, es el mismo círculo social en el que vivimos. Y es ahí donde comienza como que este choque de, chuta, ¿qué estará pasando mientras tal vez yo estoy acá? Que de cierta manera también yo me estoy un poquito alejando frente a esta parte de insensibilidad. Que de cierta manera, no sé. Yo creo que es algo también bastante extraño y súper importante lo que acabas de decir, como que el hecho de como la insensibilidad, un poco también, el de alguna manera también desvincularse también de estas situaciones personales, pues no, que es algo que a mí sí me pasaba en un inicio, cuando recién me había graduado, era algo terrible, era, me acuerdo que mi familia a veces tenía discusiones, como suelen haber en cualquier lugar, y era como que, es problema de ustedes, yo no quiero nada que ver ahí. Sí, Y, pasa. y no es necesariamente porque no me interese, sino que es como que estoy tan agotado Claro. que no puedo Pasamos realmente. escuchando diferentes conflictos a lo largo de nuestra Ujú, vida, que un conflicto dentro de nuestra vida se vuelve a veces un poco más pesado del que ujú. tenemos que nosotros trabajar. ¿Y será que por eso a veces de repente evitamos el conflicto? Mm. Bueno, yo en realidad me considero una persona que muchas veces encuentra conflicto en cualquier circunstancia, lo admito, pero sí creo que es interesante explorar eso, ¿no? Quizás a veces también ese desvincularse va relacionado de huirle al conflicto en las relaciones, en el trabajo, para evitar caer en esta situación que quizás no podemos manejar con las emociones. ¿Cómo tú lo has vivido? Claro, no, es complicado, porque hay ocasiones en las cuales sí, qué sé yo, mi mal, creo yo que ustedes lo saben, y mi mal puede ser algo socialmente bueno, pero a la final últimamente se me doy cuenta que no es bueno, que puede ser el trabajo. Y el trabajo a veces lo he llegado a utilizar, y va a sonar horrible, como tal vez una pequeña huida frente a todo lo que está pasando. O sea, prefiero estar sirviendo, no sé cómo llamarlo, ayudando, gestionando, regulando, no sé cómo llamarlo, cosas externas a mí que cosas que realmente ameriten tal vez un involucramiento de mí. Entonces sí es como que complicado porque me he dado cuenta que este enganche del trabajo no siempre es el trabajo, sino más bien que hay una enmascarada por ahí extraña en mí. Pero no sé si tal vez te ha pasado a ti. Yo en mi caso realmente es algo que sí me sucedía full, bastante, como lo mencionaba hace un rato. Yo tenía jornadas muy extensas de trabajo, al punto que trabajaba desde las 7:30 de la mañana hasta las 10 11 de la noche. Y pues terminaba tan quemado que no podía hacer nada en general en mi vida. Tenía únicamente los días sábados y domingos libres y llegué al punto como que en lugar de, hasta me enfermé por ese tema. Y sentí que sí, inclusive lo trabajé con el psicólogo que estuve en ese tiempo, pues que huía de alguna manera de todo lo que estaba en relación a la parte personal. Y por eso es que justamente les traía esto del furor curandis, porque creo que de alguna manera en esa época, para no lidiar con esto en mi vida personal, de como que tratar de hacer este análisis o esta escucha constantemente, estaba trabajando todo el tiempo. Mm. Entonces, inclusive ahora diría que tal vez es algo diferente, porque después de que me enfermé, después de un tiempo que comencé a trabajar mucho más de manera independiente, pues también cambió un poco ahora las cosas. Ahora es como que de alguna manera siento que minimizo
los problemas o las situaciones, tratando de como quitarle tal vez un poco el peso, porque también siento que, como bien decíamos hace un momento, de tantos problemas que he escuchado, a veces siento que los problemas que yo mismo tengo son algo efímero o algo muy pequeño a comparación de lo que he escuchado. He escuchado situaciones terribles, fatales, y uno dice como que, ¿cómo me voy a quejar de De que todo lo que me supongamos... está pasando si a otro lo pasa peor, así. Exactamente, es como que pongamos, estamos cocinando, estoy cocinando y se me quema la comida. Y yo, chuta, o sea, bueno, ya se me quemó. Tal vez para alguien pueda ser un problema enorme, pero yo es como que lo veo como que, bueno, ¿qué puedo hacer? Ya, se me quemó, vuelvo a cocinar o ya me pido algo. Entonces como que trato de alguna manera minimizar mucho esas cosas, que tal vez para alguien más puede ser algo devastador. Claro, sí. Y me parece interesante que los dos tengan quizás esto del trabajo como una forma de escape, una forma de quizás no prestarle atención a lo que pasa por dentro, sino más bien a lo que pasa por fuera, ¿no? En mi caso no ha sido quizás el trabajo, creo que he sabido poner quizás un límite en eso. Sí me pasa, por ejemplo, con las actividades de movimiento, con hacer ejercicio. Trato de lidiar quizás más con el dolor físico que con el emocional. Será ahí una Entonces, suplencia. puedo estar haciendo ejercicio, me voy al gimnasio 2 horas, en la tarde voy a jugar voleibol y puedo tener energía física increíble, pero mi energía emocional está terrible, ¿no? Y ahí es cuando yo me doy cuenta, cuando empiezo a saturarme de actividad física y esto y lo otro, que yo digo, hay algo a lo que no le estoy prestando atención. Y creo que eso también, aunque haya sido nuestro mecanismo quizás para regular de cierta manera lo que nos pasa, también es una alerta en la que nosotros ya aprendimos a conocernos, ¿no? Que es como, ok, si nos estamos saturando de trabajo o de muchas actividades, ya sabemos que algo aquí está pasando. Ujú. Claro, y justo me hiciste acuerdo de un comentario que en algún momento me dijeron, me decían como que tú pareces un Golden Retriever. Siempre tienes energía, siempre aquí, siempre acá, siempre en todo lado, pero a la final eso de ahí no es saludable, porque de cierta forma es como, tú lo dices, ¿no? Tienes tanta gamificación de cosas, pero no estás viendo para adentro, sino que más bien estás viendo para afuera, dentro de algo que no se puede gestionar o controlar, sino más bien que es como una enmascarada, lo repito nuevamente, pero ahí es importante como que tomar en consideración, ¿no? De cierta manera, el psicólogo no siempre es psicólogo. El psicólogo también padece, el psicólogo también sufre, el psicólogo también se siente mal, el psicólogo también es ser humano y no sabe gestionar a veces una que otra cosa, y eso no lo hace un mal psicólogo, sino más bien lo hace una persona para mejorar, porque a la final una cosa es estar escuchando problemas externos y otra muy distinta es afrontar los problemas internos. Que justamente tomando en cuenta esto que dicen del trabajo, que es algo que también mencionaba muy por encima, que es el tema de cuando ocupamos tanto el tiempo, al punto de que solo tenemos tiempo para dormir, muchas veces lleva un descuido enorme, pero realmente enorme, al punto que tal vez no solo a nivel de salud mental, también en salud física llegamos a descuidarnos también bastante, pues no, tal vez no comemos a destiempo, no dormimos las horas suficientes, inclusive en el tiempo que estamos trabajando en un lugar, estamos pensando en el trabajo de otro lugar, entonces terminamos con la cabeza hecha 8, Ujú. porque estamos tan saturados por pensar en algo, para no pensar en lo propio, que también causa una enfermedad. A mí, por ejemplo, en mi caso, me acuerdo que trabajé tanto al punto que me estresaba demasiado que terminé teniendo un problema de úlcera. Y de ese punto en adelante fue como que dije, ¿sabes qué? Fue como que un momento bastante reflexivo para mí, porque fue, ok, esto no está bien, me estoy causando daño a mí mismo, y dije, tengo que darme un poco de tiempo, pues, ¿no? Y uno ahí, yo creo que también ese tipo de experiencias comienza a descubrirse también uno mismo, porque si bien es cierto, no es una situación pues que sea para nada agradable para alguien, porque por ejemplo a mí me tocó hacerme una endoscopía, todavía recuerdo la sensación del tubo por mi boca terrible, pero también ahí fui descubriendo un poco que me gusta, como decíamos un poco al principio cuando nos presentamos por redes, en mi caso descubrí mucho que a mí me sirve bastante para reducir todo este estrés que cargo a nivel laboral de escucha, el hacer artes marciales. Por ejemplo, ir y pegarle un saco,
ir y reírme con las personas que entreno. Y Que eso si- no quiere decir que seas agresivo, Exactamente, sino más bien que es una forma de liberar pulsión. Y es bastante interesante porque en esos espacios Muy también, psicoanalítico. también en esos espacios, si bien es cierto, a mí me conocen también por mi profesión, saben que soy psicólogo y todo, pero existe un corte en ese momento que entramos, por ejemplo en mi caso yo entreno Muay Thai, en el momento que entramos al mat, que es el piso que se utiliza para entrenar, Ujú. pasas de ser el psicólogo, el ingeniero, el chef o lo que sea, y pasas a ser uno más del montón que está ahí, y pasas riéndote, pasan, bueno, golpeándote en este caso, porque pues es un Claro. deporte de contacto, pero es interesante porque es como poder ser uno mismo más allá de este profesional, de poder reírte de que te tropezaste, de poder conversar de que, ay, sí, que me fui de viaje, que hice lo de aquí, que hice lo de allá. O sea, es poder volver a ser uno sin ser ese profesional en esos espacios. Algo que me gustó mucho de lo que dijiste es este momento tal cual en el que ingresas a otro espacio y ya no eres más todo ese peso de tu profesión, ¿no? Porque algo que yo hago bastante es presentarme primero como una mujer, como una persona, todas las características que tengo, y al final, si es que la persona me pregunta, ah, bueno, ¿y a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿En qué trabajas? Ahí yo entro con, ¿sabes qué? Ah, soy psicóloga, ejerzo como psicóloga, pero trato de cierta manera, usarlo como estrategia para yo misma no darme ese peso. Entonces, yo no voy de entrada a decirte, ah, sí, yo soy psicóloga, ¿qué tal? Yo hago esto, lo otro, sino que siempre doy espacio a que la otra persona lo pregunte si quiere saberlo. Y así yo le doy un lugar más importante a todas esas otras características que están dentro de mí. Claro, o sea, si tomamos en consideración un poquito, creo que la importancia de este capítulo, o bueno, realmente no capítulo, es para que tomemos en consideración que no solamente somos psicólogos, sino que también nosotros sentimos, nos valemos, nosotros de cierta manera también padecemos, no es que somos inherentes al malestar o a la patología, sino que también nosotros pasamos por algo y tal vez este discurso de que el psicólogo a veces tiene problemas, sí, el psicólogo tiene problemas porque somos seres humanos y no estamos exentos de aquello. No es como decir que somos perfectos en todo porque no lo somos, sino más bien esto es un poquito para que nos puedan ir conociendo poco a poco, porque realmente creo yo que es importante ir rompiendo los tabúes, estigmas y estereotipos que se tienen sobre el rol del psicólogo, que fue por lo cual nosotros comenzamos todo esto. Y como lo dijimos en un principio, poco a poco nos van conociendo. Y pues hoy creo yo que nos hemos expuesto ante ustedes, no en el sentido de juzgamiento, sino más bien en el sentido de que puedan ustedes identificar que también sentimos como ustedes.